Cristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy. En la lección anterior, pudimos observar que el bautismo es antitipo del diluvio. Vimos también el significado de la palabra antitipo y llegamos a establecer cómo esta figura literaria manifiesta una semejanza o un contraste determinado. El libro de Hebreos está lleno de este tipo de figuras de dicción. Allí podemos observar precisamente cómo a Jesucristo se le compara con Melquisedec, en Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6. Pero también en el libro de Hebreos se compara el velo del templo con la carne del Señor Jesucristo, en Hebreos capítulo 10, versículo 20, entre otras tantas. Entonces, desde este punto de vista, el apóstol Pedro hace una comparación o paralelo entre el diluvio en el Antiguo Testamento y el bautismo en la era cristiana. Existen varios elementos en común que identifican tanto al bautismo como al diluvio. Pudimos observar también, en primer lugar, que el diluvio como el bautismo manifiestan la voluntad del Señor, ya que tanto el diluvio como el bautismo son ordenados por Dios mismo. De igual manera, el diluvio como el bautismo se identifican en su elemento natural, es decir, el agua. Por último, observamos que tanto el diluvio como el bautismo involucran la salvación de los creyentes. En el diluvio, Noé y su familia fueron salvos. En el bautismo, aquellos que creyendo en Jesucristo lo aplican correctamente a sus vidas. Pero más allá de todo esto, existe un patrón bien determinado en la tipología que sugiere el apóstol Pedro al relacionar la salvación de Noé con la salvación nuestra por medio del bautismo, es decir, a través del agua. Pedro compara la salvación de Noé con nuestra propia salvación, y para ello quisiera observar algunos puntos en común que poseen. En primer lugar, debemos tomar en cuenta los elementos por medio de los cuales Noé llega a ser salvo, y el primero de ellos es la gracia divina. En Génesis capítulo 6, versículo 8 se nos registra lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sin embargo, notemos que Noé no fue salvo por mera gracia. Además de ella, Noé requirió de la fe, por medio de la cual llegó a creer en las palabras de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 7 nos lo confirma. Allí leemos: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Además de la gracia y de la fe, Noé también fue salvo por medio del agua. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En el caso particular de la salvación de Noé, vemos que existe un elemento divino, la gracia del Señor. También vemos un elemento humano, la fe de Noé, y un elemento a través del cual Dios lleva a cabo la salvación, el diluvio que requiere del agua. Estos mismos elementos que hallamos involucrados en la salvación de Noé
son los que también involucran nuestra propia salvación. De esta manera, así como Noé requería de la gracia del Señor para su salvación, así también nosotros necesitamos la gracia divina para lo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero, así como Noé tuvo fe para creer en aquello que aún no veían sus ojos, así también nosotros necesitamos la fe para tener esa misma seguridad y esperanza. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por último, observamos el mismo elemento relacionado en la salvación de Noé. Este elemento es el agua. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Podemos ver entonces que así como Noé requirió de la gracia de Dios, la fe inquebrantable y el agua del diluvio para ser salvos, así también nosotros requerimos la gracia del Señor, que obra por medio de la fe en Jesucristo, la misma que se hace evidente a través del bautismo en el agua. Sin embargo, alguien podría preguntar: ¿acaso no somos salvos por medio del sacrificio del Señor Jesucristo y de su sangre derramada en la cruz del Calvario? La respuesta de esto mismo es tratada también por el apóstol Pedro, pero ello será materia de estudio en nuestra próxima lección. Les invito para que por favor me acompañen a tratar el tema del bautismo a través de la resurrección de Jesucristo. Muchísimas gracias por su atención. Estoy bien.